Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Pido al Todopoderoso que nos ayude en cada predicación, en cada enseñanza, nos lleve palabra, palabra de vida, palabra de ciencia, llenas de sabiduría. Hoy voy a leerles acá en el libro sagrado un pasaje de Filipenses 2, en el versículo 9 y 11. El tema de hoy es el siguiente, mis amados consiervos, pueblo del Señor, amigos, amigas que van a escuchar. Hay un gran poder en el nombre de Jesús. Ese es el tema. Y usted puede buscarlo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, en el Salmo 8, 5 y 6, en 1 Corintios 15, 27, Hebreos capítulo 2, versículo 8 al 11, Colosenses 2:15 y Filipenses 2, 9 y 11 que les voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He estado conversando con mi Señor y cuando yo converso con mi Señor, a veces siento dolor en mi corazón de ver cómo el enemigo ataca al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios ignora cómo ataca el enemigo, cómo vienen las acechanzas, en verdad, a dañar a aquellas personas que hoy no han leído la Biblia o no los han enseñado cómo meterse en las escrituras, escudriñarlo. Aquí en este libro sagrado, este libro que tengo aquí en la mano, hay un poder sobrenatural en el nombre de Jesús. Pero el cristiano de hoy como que no lo sabe usar, o no lo han enseñado, o es que le hace falta más entrega en el Señor. Vamos a orar para que Dios te dé ese ánimo, esa fe, esa certeza, y te sometas a Dios y puedas escudriñar la palabra de Dios así con esta misma fe y certeza y convicción en ese nombre que es sobre todo nombre. Oremos. Padre, en el dulce nombre de vuestro Hijo amado Jesucristo, vengo delante de tu presencia, atando toda potestad de las tinieblas, Señor, toda hueste del enemigo, todo poder que quiera nublar las mentes y los corazones del ser humano. Los atamos en el nombre de Jesús porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, tenemos el poder. Y vamos a mostrarle a este pueblo, a esta gente, a esta personas que van a escuchar este mensaje, que en ese poder maravilloso, el que se propone verdaderamente a buscar de Dios y a someterse a Dios, el poder de Dios reposa sobre su corazón y su mente y pueden en el nombre de Jesús de Nazaret romper toda atadura del diablo y toda potestad de las tinieblas quedan sujetas a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Muchas gracias, Señor. Amados consiervos, pueblo de Dios, la Biblia es un documento histórico, confiable, en todo lo que se diga, en todo lo que este libro habla o se pronuncia o se dice, hay que creerlo con fe, hay que vivirlo. Ese verbo de San Juan del capítulo 1, que en el principio era el verbo, en el principio la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a morir por nosotros, porque ese verbo era el mismo Dios. Ese verbo hoy está en este libro sagrado. Y muchos toman el libro y lo apartan a un lado, no sabiendo que hay un gran poder en el nombre del verbo que tomó nombre. Se llamó Jesús, el Hijo de Dios, nacido allá en Nazaret. En este libro confiamos. Y aunque hoy las universidades, las escuelas, los colegios lo están rechazando o lo han rechazado, o sea, apartando a un lado aquel libro que antes se leía en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hoy lo han apartado a un lado.
es la ironía más grande. La Biblia quieren desacreditarla y ha sido desacreditada. Por eso es que se creen muy entendidos, muy sabios. Y ha sido descartada por el hecho que genera o rechazan, escúcheme bien esto, lo sobrenatural, que la Biblia es algo sobrenatural, que esto no existió, que esto no se ha visto. No creen en las cosas que no se ven, pero sí creen en otras cosas. Escúcheme bien esto. A partir de la última parte de la década, allá por el año 1960, comenzó a crearse una gran amenaza contra los creyentes, los verdaderos cristianos, los que estamos combatiendo con este libro, con la Biblia. Amenazas en las cuales han descartado por entero la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, lo han prohibido, lo han sacado de las escuelas, de los colegios y del corazón de aquellos que se dicen que enseñan. Enseñan con la sabiduría humana, no con la sabiduría del cielo. Los gobernantes han apartado este libro sagrado, la palabra de Dios. Y los gobernantes hoy no gobiernan como tienen que gobernar. Y aún los mismos religiosos se han acomodado, muchos, a estas enseñanzas. Desde el año 1960 comenzó a crecer una nueva amenaza con la aceptación del espiritismo en otras formas sobrenaturales o sobrenaturalismo. Un espiritismo, infortunadamente, la Biblia no ha caído en esto, porque ellos hoy en día hay miembros de comunidades académicas, jóvenes universitarios que están experimentando, escúcheme bien, así es, experimentando con el espiritismo, con el ocultismo. Escúcheme bien, y sin ningún criterio confiable para ellos mismos, no pueden entender el origen de los fenómenos que pueden experimentarlo o que los están experimentando. Pero nosotros, el creyente, el que experimenta con Cristo Jesús la presencia espiritual de Dios en nosotros, sabemos lo que es un Dios vivo, un Dios que se dio a sí mismo para venir al Calvario a morir por toda la humanidad y para dejar en este libro escrito lo que hoy tenemos nosotros como una guianza bajo el poder del Espíritu Santo y su palabra. Y en esta palabra que es Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Redentor, venimos a la cruz, morimos con Él y resucitamos con Él el tercer día y tomamos el poder de Dios en nosotros, porque dice su palabra que Él nos da ese poder y ese poder está en cada creyente. Amados consiervos, no hay nada, pero nada más lejos de la verdad, de lo que hoy se está enseñando. El enemigo ha turbado las mentes de aquellos que se dicen ser muy preparados. El enemigo es un enemigo ya vencido, usted lo sabe que está vencido. Jesús lo venció en el Calvario y ellos mismos lo saben. Pero está vivo y activo. Estoy hablando del enemigo. Es el maestro de toda disuasión, amenaza, intimidación y acusación. Es maestro en estas cosas. Y la tentación, que es lo principal, porque está tentando al ser humano y lo lleva a placeres por un momento y después se sienten abandonados. El creyente que no conoce, que no escudriña, que no ora en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, ese creyente no ha conocido las artimañas hábiles como el enemigo está atacando hoy. Jesús te ha delegado, me ha delegado un empleo que yo lo he tomado con una autoridad que Él mismo me ha dado, que tiene, óigame,
cómo poderla usar, porque es en el nombre que es sobre todo nombre. Te invito ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, en el Salmo 8, 5 y 6, 1 Corintios 15, 27, Hebreos 2, 8 y 9, y Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, y Colosenses 2:15. Amados hermanos, Dios dice su palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Voy a leerle ahí en Filipenses 2, 9 al 11. Su palabra es veraz y nosotros podemos comprender bien si nos ponemos en el espíritu a meditar y a reprender toda obra del enemigo de nuestra mente y nuestro corazón. Dice su palabra, el cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y saben para qué le dio ese nombre? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sabe para qué? Para que en ese nombre, oigan, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, que todo el mundo entienda, comprenda y se doblegue ante el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. El Señor le dio ese nombre aquí en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria de Dios. Filipenses 2, capítulo 9 y 11. Pero aunque usted no lo crea, amados hermanos, amigos, hay un poder que existe espiritual y que hay que ponerle mucho cuidado, porque está dominando parte de este mundo, está dominando parte del ser humano en este mundo y se llama diablo Satanás. Pero tiene una astucia, una artimaña que si usted no lo conoce, porque usted no lee la Biblia, porque no se empapa en la verdad, porque no busca en la verdad, pero usted vive en su religión, usted vive en sus creencias, no puede entender cómo lo está atacando, pero sí se vive quejando y se queja contra Dios. Y Dios no tiene nada que ver en lo que está sucediendo hoy, tal vez en su vida, como está sucediendo en el mundo. Muchos hoy han fracasado al tratar de combatir al enemigo con sus propias fuerzas. No se combate con nuestra propia fuerza. Pablo dijo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Hay que saber contra quién estamos luchando. No estamos luchando contra una religión. No estamos luchando contra una enseñanza de hombres. Estamos luchando contra huestes espirituales que usan toda artimaña para apoderarse de tu mente, de tu corazón, de tu hogar, de tu trabajo, del colegio, de donde tú estés. Apoderarse y convertir aquello en un infierno. Pero nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, estamos combatiéndolo y enseñándoles para que se puedan combatir. No con nuestras propias armas, porque no son armas carnales las que nosotros necesitamos. Las armas que nosotros necesitamos son armas espirituales. La palabra de Dios, la oración, permanecerle fiel a Dios, someternos a Dios en su enseñanza, en su palabra, y pedirle sabiduría y autoridad, que ya la tenemos para reprender toda obra del enemigo en cualquier hogar. Que oremos en cualquier parte donde estemos, donde vayamos, allí el Señor será glorificado. El Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, el Eterno será glorificado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque toda potestad del diablo desaparecerá. Recuerden bien que allá en Colosenses 2:15 nos recuerda que Él, Jesucristo, en la cruz lo despojó. ¿A quién? Al enemigo, a Satanás, lo despojó
de toda autoridad, y lo exhibió públicamente como un fracasado. Así que hoy en día, si confiamos en este libro sagrado, tenemos la victoria, amados hermanos, amados consiervos, consiervas del Señor, tenemos la victoria. Pero venga Él y deposite esa carga que usted lleva. Esa carga que Dios no me contesta, que Dios me contesta, deposítesela a Dios y usted va a ver la gloria de Dios. Esto, de alguna enfermedad, de alguna dolencia, deposítesela a Dios. Que Dios la tome en sus santas manos y usted va a ver la gloria de Dios. Pero tenemos que confiar en aquel que es sobre todo nombre dado aquí en la tierra, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él viene por su iglesia. Estemos preparados, pero tenemos que combatir las artimañas de Satanás. Espero que esta corta reflexión te sirva para meditar y reflexionar en lo que estás haciendo y busque del Señor sinceramente. Te amamos en el amor del Señor. Bendiciones. Amén y amén. Él viene pronto.